Ahora vamos a ver sobre Nehemías, ¿verdad? Nehemías era el copero del rey. El trabajo de él era de preparar las copas, de preparar el vino y me imagino que hasta de probar el vino, ¿verdad? A veces no tenía veneno o algo, pero era su trabajo de él. Él era un judío que había sido sacado de Jerusalén en la cautividad y llevado a Persia y estaban en Babilonia, ahí sirviendo al rey de Babilonia. Y cuando llega él al rey y se dio cuenta que estaba muy triste, le preguntó y le dijo por qué estaba triste. Y él tenía miedo de decirle el por qué. Y la razón era porque un grupo de Jerusalén había llegado a donde él estaba y él les preguntó, ¿cómo están los israelitas, los judíos que quedaron allá de la cautividad, que escaparon? Y les dijo, ¿saben qué? Están en gran oprobio, o sea, pasando vergüenza. Están mal, no tienen comida, no tienen casa, están muy mal los hermanos. Y Nehemías se quebranta todo por saber cómo está el pueblo. Y nosotros podemos entender que nosotros también debemos de doler al ver cómo están nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿verdad? Yo les he dicho varias veces que una de mis oraciones, todas las noches y las mañanas es por mis nietos y bisnietos. Mis hijos ya, gracias al Señor, tan grandes, ya están en los caminos de Dios, pero hay una generación y otra generación que viene atrás que me duele de ver nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, yo oro por ellos porque los amo, porque son hijos de Dios, que son sus hijos y vienen muchos peligros. Pero vamos a ver qué es lo que pasó aquí con Nehemías para poder entender qué tiene Dios para nosotros como personal y como iglesia. Comenzamos viendo a Nehemías preparándose para una gran tarea. Y yo estaba pensando, mientras que estaba escribiendo esto, que la restauración del muro de Jerusalén y de las paredes, las puertas, y recoger el pueblo de Israel, no nació en el corazón de Nehemías. No, cuando oyó de repente, él dijo, yo sé lo que voy a hacer esto y el otro. Nació en el corazón de Dios. La restauración de Israel era propósito de Dios. Y yo estoy convencido que cuando nosotros le hablamos a la gente de Cristo y nuestra iglesia sirve en esta cosa y en lo otro, estamos sirviendo agradando a Dios, no a nuestros pensamientos. Y aquí Nehemías fue usado por Dios para cumplir sus propósitos. Y hermanos, nosotros también tenemos que entender que fuimos salvos por la gracia de Dios con propósito. Y les he dicho una y otra vez que Dios no te salvó para venir a sentarte en una iglesia. Esa no es la razón. Esto es para mi beneficio, para mi vida espiritual. Es para crecer en Dios, el venir a adorarle, alabarle, bendecir su nombre, tener compañerismo. Pero no es el propósito de Dios para mi vida. Este es para que yo me pueda fortalecer a grado de salir de las cuatro paredes a cumplir el propósito de Dios. De otra manera, ¿de qué sirve decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, si no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? Tengamos eso en cuenta. En nuestros tiempos quizás no estén derribadas las murallas, y ni sabemos lo que son murallas, son paredes gigantes, ¿verdad? Pero ¿saben qué encontré? Que hay vidas derribadas por Satanás todo nuestro alrededor. Gente que quiere hacer el bien y se encuentra haciendo el mal. Gente que ha escuchado de Cristo y sigue en el pecado y sigue en la maldad. Eso es lo que Satanás ha plantado en este mundo en el cual vivimos usted y yo. Y debe de darnos pena y debe de darnos dolor. Miren, nuestro país, hay países ahorita tan mal, tan derribados que están en guerra. Rusia contra Ucrania, Israel contra los palestinos.
Y así otros lugares donde hay un desastre, los carteles matando, destruyendo vidas y todo esto. Esto es un trabajo de Satanás donde está derribando la sociedad. Pero ¿saben qué? También en los matrimonios hay cosas malas. Matrimonios quebrantados, destruidos. Y Satanás, sabio, destruyo la cabeza de este hogar y me llevo toda la familia entre las patas. ¿Verdad? Entonces tenemos los matrimonios, tenemos hijos quebrantados, nietos que no entienden el propósito de su vida. ¿Para qué existo? ¿Para qué es la vida? Y hermanos, si no hay Cristo en la vida del humano, no hay esperanza. Si no hay Cristo en nuestra vida, no tenemos propósito para nuestra vida. Y eso es triste, de vivir en este mundo flotando, golpeando contra las piedras y las paredes sin dirección alguno. La Biblia nos da un camino para seguir, nos da propósito, nos da esperanza. En ella encontramos el gozo, la paz, la alegría que es ser un hijo, una hija de Dios, de lo que es ser un humano, y nos da razón de existir. Yo vivo contento. Lo único que me hace enojar es mi esposa, pero por lo demás vivo contento, ¿verdad? Y ella le dice a todos, lo único que me hace enojar es mi esposo, y ahí nos la llevamos. Pero qué hermoso es poder vivir en paz. Ahora, hay gente a su alrededor y al mío que no sabe lo que es la paz, que no sabe lo que es esperanza, que no sabe qué va a vivir el día de mañana. Qué horrible. Saben que nosotros vemos a Nicodemo buscando el propósito de Dios en oración. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar el propósito de Dios para alcanzar nuestra familia, para alcanzar nuestra comunidad, porque este es mi motivo de existir. Y saben que hay gente que yo me acuerdo cuando comenzaba, que quería el pastor que saliéramos, y dice uno, hermano, ay, pues a él le pagan. A él le pagan. Pero ¿saben qué? Dios nos llamó a todos. Y todos somos ministros del Evangelio de Jesucristo. Y nadie le puede decir a otro, a ti te toca. Isaías, cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías no volteó a los lados a ver. Él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y esa debe de ser nuestra respuesta al llamado de Dios. Heme aquí, Dios, envíame a mí. Porque Dios nos salvó con propósito, así como a Nehemías lo apartó con propósito, ¿verdad? Y perdón. Cuando Nehemías supo de lo que estaba pasando en Jerusalén, hubo 4 cosas que señaló muy definidas. Primero dice que lloró. ¿Cómo que están destruidas las paredes, quemadas las puertas, la gente está pasando hambres y todo? Lloró. Dice, hizo duelo. En aquel entonces se tapaban con ese trapo, ¿cómo se llama, pastor? Cilizo, y se hincaban en cenizas y hacían duelo, les dolía lo que estaba pasando. Y luego dice la escritura que no nomás eso, pero también ayunó y oró. Qué tremendo, ¿verdad? A nuestro alrededor vivimos en una comunidad donde está destruida. Va de peor en peor. Y si ustedes creen que va a mejorar las cosas, como dice mi buen amigo, no quiero decir nombres, les tengo noticias. No va a mejorar. Solamente Cristo es la salvación de este mundo. Y solamente Cristo. Pero ¿quién les va a llevar estas buenas noticias? ¿Quién va a llevar estas nuevas noticias? Si no soy yo y si no es usted. ¿Quién más?
Nosotros tenemos la verdad. El Señor dice, ¿saben qué? Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal, la que le da sabor a la vida. Y todo esto es a través de su palabra. Entonces nosotros, si no estamos sintiendo el dolor por los perdidos, es que se nos ha olvidado de dónde nos sacó Dios. Y saben que yo les digo una y otra vez que todos tenemos historia, todos tenemos historia de lo que éramos antes de Cristo y lo que ahora somos en Cristo. Yo veo que dice ahí, ven a la iglesia tal como eres o tal como estás, y es cierto, pero no podemos permanecer tal como estamos. Tiene que haber un cambio, porque si el Espíritu Santo está dentro de ti, va a haber cambios. Si el Espíritu Santo mora en ti, gobierna en tu vida, tiene que haber cambios. Pero si tu vida sigue igual, vienes a la iglesia, te das golpes de pecho y parece gritando aleluya, levantando las manos, y sales y vives igual como el mundo, hay problemas. Hay problemas. Y el problema no son los de afuera, somos nosotros. La gente, cuando usted dijo, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, la gente volteó a verlo, luego, no para alabarlo, no para felicitarlo, no para ver la grandeza de Dios en usted. El mundo está viendo en usted a ver si lo ven en pecado, en un error, en algo que puedan decirle, Dios, ¿ya ves? ¿Para eso quieres que yo te siga? ¿Para ser como Él? Para eso me quieres salvar, para ser como Él. Y dice la Biblia que van a venir tropiezos. Pero ay de aquel por quien vengan. Van a venir tropiezos. Perdóname, Señor, ayúdame a no ser tropiezo. Quiero ser la luz del mundo. Y eso es lo que estaba pasando. Nosotros tenemos que ser como Nehemías, sentir el dolor de ver su pueblo perdido. Y tenemos que sentir el dolor de ver nuestro pueblo perdido. ¿Saben que cuando Nehemías oró, Dios le habló y le puso en su corazón lo que tenía que hacer? Yo les platico y les he platicado que cuando yo pastoreaba aquí, donde está la hermana Ángela, levante la manita, hermana Ángela. Yo llegaba a la oficina a las 10 de la mañana y me iba ahí y me hincaba. Ahí me hincaba. Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres para tu pueblo? Dame dirección, Señor. ¿Qué les digo? ¿Qué hablo? Yo consultaba con Dios porque yo sabía de dónde me había sacado Dios y yo sé quién soy. Iba a hablar la palabra de Dios a un pueblo que necesitaba escuchar. Y aquí Nehemías habla con Dios y Dios le contesta. Y aquí lo vemos en Nehemías 2:12. Dice así, ya que estaba ya en Jerusalén, ya había llevado, antes de leerle esto, Nehemías, bueno, más adelante lo digo. Entonces Nehemías dice que se levantó de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno, ¿qué? Lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Cuando él ayunó, cuando él buscó de Dios y oró, Dios puso en su corazón lo que tenía que hacer. No nació en la mente y en el corazón de Nehemías, nació en el corazón de Dios cómo restaurar su pueblo. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando nosotros oramos y le decimos, Dios, úsame para que otros te conozcan, no es de que somos tan buenos, sino que Dios ha puesto la necesidad de nosotros de hablar con la gente. Es importantísimo orar para entender no solamente la voluntad de Dios, sino los propósitos de Dios para mi vida y para la vida de nuestra iglesia. Hermanos, esta iglesia está en lo alto y es una luz. Y hay una comunidad alrededor de nosotros. Hablando con el pastor Julián,
salió el tema de que quizás un día vamos a tener que abrir un servicio en la noche o en la tarde, porque en poco tiempo no vamos a caber, y bendito Dios por eso. Y en poco tiempo nos dijo en la junta del viernes que hasta vamos a comenzar iglesias nuevas. Hace 22 años esta iglesia, en 13 años levantó 7 iglesias. Y hace 22 años esta iglesia no ha levantado una iglesia. Pero en el corazón de nuestro pastor, Dios ha puesto que con el tiempo vamos a abrir iglesias. Y para mí esto es lo más hermoso, porque Dios nos mandó a extender su reino, no a engordarnos, sino a extender su reino. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, Nehemías, no fue fácil para él seguir los mandamientos de Dios, el plan de Dios, ¿verdad? Nehemías dice así, y no me acuerdo dónde, ya me lo pusieron ahí, ¿verdad? En Nehemías 2:2, dice él, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Acordémonos que él era el copero del rey y le servía. Y él tenía que venir y con una sonrisa y con gusto venir a servir al rey. Pero en este día él no tenía gozo, él estaba quebrantado, él estaba triste. Y el rey se da cuenta y le dice, ¿por qué está triste tu rostro? No estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Y lo que sigue, hermanos, es algo importantísimo. Entonces temí en gran manera. Porque el rey tenía la autoridad de decir, ¿saben qué? Mátenme a este, ya me está triste, me está poniendo triste a mí. ¿Saben que este no vino bien? ¿Qué le pasó? Enciérrenmelo 10 años. Y con lo que quisiera era el rey, pero él temió. Pero ¿saben qué? Ese temor no lo llevó a callar. El rey le pregunta, ¿qué quieres? Dice, ¿sabes que mi pueblo está destruida, las paredes quemadas, las puertas, hay un problema gigante? ¿Y qué es lo que quieres? Y saben que Nehemías no cayó. Dice, ¿sabes lo que ocupo? Yo necesito cartas para ir hasta Jerusalén, que nadie me pare. Cartas del rey firmadas y selladas. ¿Y sabes qué necesito? Necesito que me des una carta para poder cortar árboles de tus bosques y que no me diga nada. Y pues ya que vamos a, ¿qué más quieres? Quiero hombres, soldados, hombres de guerra, con caballos que vayan conmigo. Y el rey se lo concedió. Y ahí va, ¿verdad? A veces nosotros tenemos a nuestro alcance tantas cosas, pero el temor no nos deja estirar la mano y tomar lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Ya está ahí. Cuando Jehová Dios le dijo a Josué, le dice, mira, todo lugar donde la planta de tu pie pise, será de vosotros. Bien pudo haberle dicho Jehová Dios, sabes, vayan para allá, ya les preparé todo. No, vas a tener que ir a pelear y vas a tener que sacar a esa gente de ahí. Pero mira, yo te mando que no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo quiero que sepan que en mi vida personal, en la vida de la iglesia, Jehová Dios ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida y lo estará hasta su venida. Pero tenemos que ser valientes, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que tenemos que reclamar. Es el espíritu que debemos decir, Señor, en este poder de tu espíritu podemos hacer lo que tú pongas delante de nosotros. Ahora, así como le fue dado esa tarea a Nehemías, Dios nos ha dado una tarea a nosotros. Y esa tarea ya está. Solamente falta que obedezcamos a Dios. Estaba leyendo lo que dijo Pablo. Dice, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anuncio el evangelio.
¿verdad? Él sentía una carga de tener que anunciar el evangelio y dice, ay de mí si no lo hago. Ese debe de ser nuestro sentir. Dios pone en mí la carga de compartir tu evangelio. Pone esa carga sobre mis hombros. Quiero ser útil en tus manos. Y va a ver cómo va a cambiar su vida. Pero para todo esto, hermanos, tenemos que prepararnos con oración y con la palabra de Dios. Cuando ya estaban allí en Jerusalén y estaban comenzando a edificar, Nehemías repartió el trabajo por familias. Capítulo 3, ya me andaba, no entiendo mucho de los nombres, ¿no? Que Julano, hijo de Edad, le dio la pared de acá, le dio la puerta esta, y repartió todo el trabajo entre familias para levantar los muros y levantar las puertas. Pero saben que cuando él estaba haciendo esto, hizo una cosa muy sabia. Habló con Esdras. Esdras era un sacerdote y escriba. El escriba eran aquellos como nuestras copiadoras ahorita, copiaban la palabra de Dios, pero ellos lo hacían en una forma tan metódica que era letra por letra y luego contaban las letras, contaban las rayas para que fuera exacto la copia. Pues Esdras lo trajo y trajeron el libro de Jehová y lo abrieron y la congregación dejó todo a escuchar. Y luego se levantaron los levitas. Los levitas eran de una tribu, los levitas que Dios apartó para servir en el templo. Y mientras que Esdras leía la palabra de Dios, los levitas explicaban. Aquí quiere decir esto. Y aquí donde Jehová dice esto es para esto. Y es lo que pasa aquí. Los domingos a la mañana tenemos discipulado. Los miércoles tenemos estudio, los jóvenes tienen estudio, los niños, las predicaciones. Estamos leyendo la palabra y estamos explicando lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces nosotros debemos saber que ellos se prepararon en la palabra. Y lo más curioso es que dice que mientras que ellos ponían los bloques y lo que tenían que hacer, con una mano, en esta mano traían la espada, porque se levantaron los enemigos. Y saben que a nosotros también se levantan los enemigos, ¿verdad? Pero me adelanté un poco. Bueno, nuestros enemigos también pueden ser nuestros familiares. Cuando usted viene a los pies de Cristo y comienza a platicarle a su familia, los primeros que lo atacan son los familiares. Ya te conozco, mugres, ¿verdad? ¿Cómo que ya tienes un mes sin tomar? Vas a ver, vas a caer. ¿Sabían ustedes que yo fui alcohólico, verdad? Y no fui anónimo, ¿verdad? Todos sabían. Entonces, cuando yo les dije, ¿saben qué? Ya no estoy tomando, ya no estoy usando esto y el otro, ya estoy limpio, se rió mi familia. Y fuimos a una fiesta de cumpleaños y un primo me ofrece un trago y otro me ofrece un cigarro, así. Y luego se me acerca uno y me dice, ¿sabes qué? Apostaron que te iban a hacer tomar. Apostaron. Y entonces yo le digo, ¿saben qué? A ver, voy a tomar con ustedes. De veras, sí, dame una 7-Up ahí. Agarré una soda y se enojaron. Otra ocasión, uno de mis primos me tiró una cerveza en la cara. Puras mentiras. Y así. Pero ¿saben qué, hermano? Todo lo recibí yo con calma. Porque yo sé que mi Redentor sufrió más que eso. Por lo que yo pasé no era nada. Pero ¿sabe qué? La familia viene a ser también enemigos, los amigos, los temores que tenemos, dejamos que nos controlen, la falta de conocimiento de la palabra de Dios y quizás hasta pecados no confesados pueden ser nuestros enemigos. Hay personas que no compartan su fe porque su vida no está limpia delante de Dios. Y en lugar de con toda confianza decir, ¿sabes qué? Que Cristo te ama, hay vida eterna en Cristo, no se animan porque saben cómo están viviendo. Y hay personas que no se animan porque no han leído la Biblia, porque no se animan a abrir y leer los evangelios y las cartas, entonces no tienen que compartir. Y dice la Biblia así, de la abundancia del corazón habla la boca.
¿De qué hablan? ¿De las novelas? Ya, hace años ya pasó una de un parche, ¿verdad? Que tenían del ojo ya. Es la única que me acuerdo que mirábamos. Pero hay un montón de novelas y todo, y de eso hablan, y chismes. ¿Y ya viste la hermana cómo traía el vestido? Oh, hijo. Hasta del pastor, por decirlo, le hacemos garras cuando salimos, ¿verdad? ¿Pero qué le hace? Se levantan los enemigos. Pero miren, hermano, nosotros tenemos que orar. Jeremías 33:3 dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Como les digo, Dios ya tiene preparado todo. Dios, Él sabe todo. Él quiere que yo se lo pida. Nunca han visto un niño que está, mamá, ¿qué quieres? A mí, ¿qué quieres? Ya sabemos qué queremos, pero queremos escuchar que nos diga, ¿verdad? Y a veces nosotros también, el Señor quiere escuchar que digamos, ¿verdad? Y luego, pero en esto de la oración, ahí vienen luego los peros, ¿verdad? Dice Juan, el libro de San Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ay, hermano, es que yo oro. Y mi pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Porque Dios te va a contestar, sí, no o espérate. Eso es como Dios contesta, ¿verdad? No vayan a ser como la viejita aquella que pedía paciencia todo el tiempo. Y, ay, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor, ¿verdad? No, hay que esperar. Dios nos va a contestar a su tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí como se nos levantan enemigos a nosotros, también a Nehemías se levantaron, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Sabalat y Tobías, ¿verdad? Y otros pueblos que, ¿sabían ustedes que los atacaron de todos lados? No querían que levantaran las paredes de Israel. Era tremendo ¿por qué? Porque ellos sabían que era un pueblo bendecido por Jehová Dios, el verdadero Dios. Y ¿saben qué? Nosotros tenemos el verdadero Dios. Y es el creador del universo. Me da tristeza de ver estos científicos perdidos en su razonamiento de cómo comenzó el mundo. No me da coraje ni burla, me da tristeza de que dicen de una explosión y cayó. Qué triste, pobrecitos, ¿verdad? Pero la construcción del templo comienza, ¿no? Y Nehemías comenzó a levantar y tratar de agradar a Dios. Y debemos ver que allí, hermanos, Él comenzó a preparar una esperanza para este pueblo. Ya comenzaron a gozar y les dijo, ¿saben qué? No estén tristes, gócense, alégrense por lo que estamos haciendo. Y eso es lo que nosotros debemos de ser, un pueblo alegre, lleno de gozo, porque nuestro Redentor vive y nosotros sabemos que Él es poderoso para guardar nuestro resto para aquel día. Y eso nos debe dar alegría, todo, ¿verdad? Alegría en medio de todo. Y yo estoy contento con lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y aquí viene una pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que entendemos? Usted sabe más de Dios de lo que usted cree. Usted entiende más de la voluntad de Dios de lo que usted quiere admitir. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto que Dios me ha dado? Y yo creo que es algo que tenemos que pensar, ¿verdad? Vemos también, hermanos, 4 cosas. Y con esto voy a terminar, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Con esto voy a terminar. Vemos 4 cosas que pasó en la vida de Nehemías, que creo que debe de pasar en nuestra vida. Para poder salir y hacer la voluntad de Dios, tenemos que orar primero. Tenemos que buscar la guianza de Dios. Y hablar con Él. Orar es hablar con Dios, hermanos. ¿Y saben qué? Admitir que no sabemos todo. Yo le digo, Dios mío, yo no entiendo por qué o qué es lo que quieres. Y hablar con Dios, porque Él me habla a mí.
Él tiene una conversación conmigo. Lamentablemente hay hijos de Dios que no quieren escuchar su voz, pero Dios lo está hablando. Y cuando ora, usted no sabe qué decir porque no ha escuchado la voz de Dios, pero aquí está la voz de Dios. Hay que escucharla. Y entonces podemos platicar con Dios una conversación buena. Oremos para ver qué Dios tiene para nuestra vida. Y en esa oración, Dios le va a mostrar lo que Él espera de usted. Cuando usted esté orando, seriamente, Dios le va a mostrar exactamente lo que quiere de usted. Tenemos que también equiparnos, buscar ayuda de otros hermanos, de otras iglesias para avanzar el reino de Dios. Y también, hermanos, tenemos que ir preparados con la palabra de Dios. Porque los enemigos se van a levantar, no importa qué crea usted. Allí en Efesios 6:12 siempre hemos leído sobre la armadura, ¿verdad? Y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares, en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay que vestirnos con la armadura de Dios. Dios tiene un plan hermoso para esta iglesia y la única manera que lo vamos a lograr es que cada uno de nosotros tome la responsabilidad de compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y usted va a ser la persona más feliz sobre la faz de la tierra cuando camine en la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga.